Hola familia, sé que estamos iniciando temporada 2024 o podemos estar iniciando después de un parón o podemos estar iniciando después de una baja de carga por cualquier tipo de motivo, porque tuvimos una enfermedad, porque tuvimos un viaje. Lo que quiero que entiendan un poco es lo que se presenta debido a las preguntas que hemos recibido de nuestros alumnos en sus planificaciones personalizadas respecto a lo que es el diferencial del comportamiento de su frecuencia cardíaca versus cómo venían comportándose antes de la pretemporada de diciembre. Ojo, no quiero generalizar que este tipo de situaciones se presente solamente cuando hacemos nuestra pretemporada. El desacople de PWHR o el desacople de KPH-HR se puede presentar también cuando tenemos eventualidades durante el desarrollo de la temporada. Este se puede dar porque nos enfermamos, porque tuvimos un accidente, porque tuvimos un viaje o porque hemos disminuido considerablemente lo que es el volumen o la densidad de carga de nuestro entrenamiento. El desacople, el PWHR o el KPH-HR, lo que nos muestra es una economía aeróbica. Es un indicador que nos permite o nos interesa y mucho en conseguir el máximo rendimiento a pulsos bajos para que la fatiga tarde cada vez más en aparecer. Básicamente es un indicador que nos permite tener esa medición durante el desarrollo de nuestros entrenamientos y ver qué tanta fatiga se está generando y el volumen de rendimiento tanto en potencia como en frecuencia cardíaca y ver qué tan acoplados estamos en su desarrollo. El desacople o el PWHR es una forma de medición que existe en toda la ciencia de medición del ciclismo y en toda la ciencia del deporte. Este desacople se refiere a la diferencia que hay entre los datos que nos da el potenciómetro en vatios, para los que no saben se denomina W o watts, y también puede hacerse para los que no entrenan con potenciómetro en ritmo de velocidad. Ojo, este desacople se puede presentar tanto en personas con potenciómetro como en personas sin potenciómetro y hay diferentes formas de evaluarlo y medirlo, ¿sí? No quiero que entren en una desinformación respecto a lo que es el desacople o el mal comportamiento de nuestras adaptaciones de frecuencia cardíaca y que sepan que hay formas de hacer la medición y que no dejen a un lado de pronto herramientas importantes para su medición como lo son sus zonas de entrenamiento tanto en potencia como en frecuencia cardíaca. Volviendo al texto, pues el desacople del PWHR se refiere a la diferencia que hay entre los datos que nos da el potenciómetro en vatios o el ritmo de velocidad y la frecuencia cardíaca. Es la potencia generada respecto a la frecuencia cardíaca y nos indica con qué facilidad el pulso sube a una intensidad constante tempo. Básicamente lo que hacemos es medir en periodos de tiempo qué tanto desacople hay entre el volumen o desarrollo de frecuencia cardíaca y el volumen y desarrollo de potencia. Este se puede medir en volumen y desarrollo de velocidad y volumen y desarrollo de frecuencia cardíaca y nos va a permitir tener ese indicador. Importante, lo que buscamos es que a un mismo pulso cada vez vayamos mucho más rápido. Nuestro mayor objetivo es ir cada vez más rápidos con el menor esfuerzo posible. Para eso es que entrenamos. Muchos me preguntan, profe, vengo mirando mis pulsaciones cada vez más altas, profe, veo que hay unas volatilidades que no manejaba antes o que las venía manejando hace mucho tiempo, yo ya las había regulado, etcétera, etcétera. Claro, si bajamos nuestra densidad de entrenamiento y el corazón pierde esa densidad o ese volumen de carga que se viene desarrollando de manera específica y construida de manera precisa para que genere las progresiones aeróbicas y anaeróbicas, pues se van a presentar este tipo de desacoples. ¿Esto se puede medir? Claro que sí, con las tecnologías adecuadas y con los software especializados vamos a poder hacer la medición que nos va a permitir tener un monitoreo y un control de este indicador. Sí, lo podemos medir. Y en tu plan de entrenamiento
Con Indoor Cycling Latam lo hacemos y lo tenemos en cuenta para tu periodización. Dentro de todos los indicadores que le hemos presentado, que le hemos enviado de manera individualizada, ¿sí? Que le hemos enviado en los videos de inicio, cuando empiezan el proceso con nosotros y les explicamos que hay 2 videos que deben de ver de manera obligatoria, si es posible, y es indicadores de medición. Dentro de toda esa información está el pH, el PWHR, que es información muy importante y sí la podemos medir. Como ven en el gráfico, estamos viendo un comportamiento estable en una rodada de un ciclista y 2 bloques completamente diferentes donde vemos un primer bloque y un segundo bloque después de un parón, ¿sí? Y vemos cómo hay un diferencial en la estabilidad del acople, del desacople que hay entre la potencia y la frecuencia cardíaca. Y nos da un valor en porcentaje del 1.44% que lo ven en la imagen. Para medir esto es importante que el entrenamiento de ese día sea unos vatios o velocidad constantes y que la ruta dure como mínimo 2 horas, ya que esto nos va a permitir una métrica continua tanto en desarrollo de frecuencia cardíaca como en desarrollo de potencia. Es posible medir esto en días de series o puertos en los que el pulso tendrá muchas variaciones y los vatios se dispararán en cada intervalo, o se puede hacer, o sea, sí lo podemos medir cuando tengamos un entrenamiento completamente diferente, que no sea tan plano y que no tenga una densidad tan alta, pero pues vamos a ver obviamente mediciones de desacople que pueden pasar desde el 20 al 30%, o sea, unas volatilidades de desacople muy alto, y obviamente no va a estar acorde a la medición óptima, que lo que busca es que en un tiempo determinado, a una potencia y a un esfuerzo progresivo constante o tempo, pues podamos medir ese desacople. Entonces sí se puede hacer con intervalos, con umbrales, con bloques de umbral, pero vamos a tener unas mediciones mucho más volátiles que no se van a acercar a lo que estamos buscando para medir el nivel óptimo de desacople o de economía aeróbica. En la gráfica pues pueden ver cómo las líneas se ven casi paralelas. La línea de arriba es la roja, que es la de frecuencia cardíaca, y nos indica pues la FRS que está generando el ciclista, y la línea de abajo rosa es la potencia, ¿sí? Que nos indica pues la potencia que desarrolla el ciclista en vatios. Si las líneas se ven paralelas, significa que el desacople del PWHR es pequeño y que por tanto el ciclista tiene bien desarrollada la economía aeróbica. Entonces, importante que sepan distinguir cuando hay un PWHR si la persona entrena con potencia y cuando hay un KPHHR, que es el que nos permite identificar el desacople con velocidad y frecuencia cardíaca cuando no tenemos la herramienta de potenciómetro. Todo esto lo hacemos nosotros desde Indoor Cycling Latam dentro de nuestro seguimiento y monitoreo para poder ir poco a poco ajustando dentro de cada carga de entrenamiento que se crea en su planificación los ajustes necesarios para ir trabajando dentro de toda el 360 que validamos dentro del ciclista, sprint, frecuencia aeróbica, anaeróbica, evolución o progresión de fuerza progresiva o de fuerza específica. Dentro de todo este mundo de medición que hacemos para ustedes, también incluimos todo lo que es el desacople, y lo que hacemos es focalizar las cargas de manera semanal, como lo hacemos con cada uno, para ir supliendo las necesidades que tenemos dentro de cada uno de estos aspectos. En este caso, si es un desacople muy alto, pues empezamos a meter unas cargas específicas que nos van a ir llevando a disminuir ese valor porcentual. Para que entendamos mejor, para entenderlo mejor, pues tomaríamos como referencia un desacople de PWHR máximo del 5%. Este es un rango óptimo, por así decirlo, que no supere este porcentaje para considerar una óptima economía aeróbica. Recuerden que el PWHR está enfocado en la economía aeróbica, qué tan eficiente estoy siendo entre el consumo de frecuencia cardíaca y el desarrollo de volumen de potencia. Observando siempre, por ejemplo, los 3 aspectos, digamos los 3 parámetros para un ciclista amateur, para un ciclista competitivo o un ciclista profesional, podemos entrar a validar 3 aspectos, que es el desacople,
el PWHR del 0%, pues sería un desacople perfecto. Su pulso se mantendría constante durante todo el esfuerzo, a una potencia también constante y no tendríamos ningún diferencial. Cuando se presentan desacoples, un PWHR del 0% al 5%, pues son valores que consideramos óptimos y debemos acercarnos lo más posible a estar entre este rango, del 0 al 5. ¿Sí? Diría que es una progresión positiva cuando tenemos desacoples entre este volumen en este rango del 0 al 5%. Y cuando ya generamos desacoples del PWHR mayor a 5%, pues no es lo recomendable y por tanto se debe empezar a trabajar más en la economía aeróbica. Ahí es cuando ya se toman las determinantes dentro de las cargas de entrenamiento para empezar a hacer progresiones positivas en lo que va a ser la resistencia aeróbica y la economía aeróbica, que es el desacople. Recuerden siempre que desde Indoor Cycling Latam tu proceso de entrenamiento es totalmente personalizado y bioindividualizado. Tu entrenador siempre identifica todas estas variables y aplica los correctivos con el correcto uso profesional y análisis de la información dada por las herramientas disponibles. Ojo, utilizamos toda la data que ustedes nos dan dentro de sus sesiones de entrenamiento, que son desde dónde, desde la banda de frecuencia cardíaca, desde su ciclo computador, desde su sensor de cadencia, desde su desarrollo de velocidad y desde su potenciómetro. Encierro potenciómetro en negrilla porque siempre va a ser la herramienta que nos da mayor densidad de datos para el análisis y la progresión de un ciclista. Es muy importante que tengan en cuenta que el potenciómetro es una herramienta muy importante para la medición y análisis de un entrenamiento personalizado, pero no quiere decir que sea la única. También podemos trabajar con la frecuencia cardíaca, con la velocidad, con la cadencia. Todo esto nos va a permitir también tener muchas progresiones, pero vamos a tener mayor densidad de información a través de la potencia. En Indoor Cycling Latam somos expertos en la periodización y análisis del entrenamiento. Usamos la tecnología y conocimiento del entrenamiento profesional a tu favor y al alcance de estos objetivos. Tenemos herramientas muy importantes para esto, como son Training Peaks, que funciona como una herramienta de monitoreo y control de todas las sesiones que ustedes hacen. Son los que nos permiten recolectar toda la data de la información que necesitamos para poder empezar a hacer análisis y crear sus diferentes ciclos y cargas de entrenamiento. Y utilizamos herramientas como el WKO. Para los que no lo conocen, es una herramienta de análisis profesional usada por grandes equipos a nivel internacional, autorizada por la UCI para el desarrollo de la analítica de las progresiones en el ciclista. Es una herramienta que nos permite, nos abre todo un mundo de seguimiento para poder hacer las construcciones adecuadas de cada una de las curvas de entrenamiento de cada ciclista que entrena con Indoor Cycling Latam y que pues esperamos sea usada por todos. Gracias por este espacio. Lo que siempre buscamos desde Indoor Cycling Latam es construir la mejor experiencia de entrenamiento y esto incluye que tengan un conocimiento adecuado de lo que son las métricas y de lo que se hace detrás de cada planificación. Para nosotros es muy importante que la información sea clara para ustedes y esto lo hacemos dado a las inquietudes que presentan algunos de nuestros deportistas que nos permiten identificar esos temas importantes a aclarar y abordar para poder darles una información adecuada y acertada. Espero que les sirva mucho esta información, que aterricen un poco lo que están pasando de manera individual dentro de cada uno de sus procesos, ya sea que entrenes con Indoor Cycling Latam o que entrenes con otra empresa, pero que tengas ese conocimiento de que sí se puede medir y que no es un periodo de entrenamiento después de una pretemporada donde se presenta el desacople, sino que se presenta en cualquier momento cuando se hay un parón o si hay una inestabilidad en lo que es la progresión de carga. Y que no debemos dejar a un lado la información que tenemos
de todas las herramientas que dispones. No debemos dejar a un lado tus zonas de entrenamiento que nos las da tu potenciómetro en potencia y no debemos dejar a un lado tus zonas de entrenamiento que nos las da tu sensor de frecuencia cardíaca a través de tu banda o de tu reloj. Entonces, no es dejarla a un lado ni mucho menos, sino simplemente utilizarla de manera adecuada para el uso y análisis de una muy buena periodización y análisis de una curva de entrenamiento para cada ciclista de manera individual. Un abrazo a todos, vivan la experiencia de entrenar como un profesional con Indoor Cycling Latam.